Mi hija decidió sacarme de su vida por su madrastra y años después me busca porque necesita dinero para su boda de ensueño. Todo comenzó hace más de 15 años, cuando mi matrimonio con su padre llegó a un punto sin retorno. Yo era una madre joven y dedicada, él, un hombre que prefería pasar más tiempo en la pantalla de su computadora que lidiando con las responsabilidades de la vida diaria. Desde el principio, su enfoque hacia la paternidad fue distante. En mi mente, siempre lo justificaba. Es solo estrés por el trabajo, pensaba. Pero después de años de cargar sola con las noches en vela, las visitas al pediatra y las miles de decisiones pequeñas que vienen con la crianza de un niño, me di cuenta de que estaba criando a mi hija por mi cuenta, incluso cuando él estaba justo en la misma casa. Cuando finalmente decidí dejarlo, no fue fácil. Él luchó por quedarse con todo, incluyendo nuestra casa y la custodia total de mi hija. Afortunadamente, el juez vio a través de su fachada. Se acordó la custodia compartida, y aunque económicamente estaba por los suelos, tenía algo que él nunca podría quitarme, el tiempo con mi hija. Pero claro, él no tardó en encontrar la forma de manipularla. Poco después del divorcio, apareció ella, la nueva novia de mi exmarido, que más tarde se convertiría en su esposa. Era todo lo contrario a mí, joven, estilizada, con una sonrisa perfecta y una personalidad que encantaba a cualquiera. Mi hija, que en ese entonces apenas tenía 6 años, quedó fascinada con ella desde el principio. Y yo, ingenuamente, pensé que era algo bueno. Creía que, si iba a pasar tiempo con otra mujer, al menos fuera alguien amable. Pero no sabía lo mucho que esto cambiaría nuestras vidas. Los fines de semana que mi hija pasaba con su padre empezaron a convertirse en algo más que visitas regulares. Me contaba emocionada sobre las salidas a restaurantes, los regalos caros y las experiencias que yo no podía ofrecerle. Mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la renta, ellos la llevaban a conciertos y compraban el último modelo de celular. No puedo mentir, me dolía profundamente. No porque no pudiera darle lo mismo, sino porque veía cómo ella empezaba a preferir ese estilo de vida al que yo no podía competir. Lo peor llegó cuando empezó a comparar todo lo que yo hacía con su madrastra. Ella cocina mejor que tú, me dijo una vez con toda la inocencia de una niña pequeña. Más tarde, ¿por qué no podemos irnos de vacaciones como ellos? Cada comentario era como una pequeña daga, pero me recordaba a mí misma que solo era una niña y que eventualmente crecería y entendería. Lo que nunca vi venir fue lo que sucedió cuando ella cumplió 10 años. Su padre me llamó un día, y con un tono que trataba de ser casual, me dijo que su esposa había estado ayudando mucho con mi hija y que quizá deberíamos considerar formalizar esa relación. En otras palabras, estaban insinuando la idea de que mi hija pudiera ser adoptada por ella. No sé cómo no grité en ese momento. Mi respuesta fue firme, no. Ella ya tenía una madre, y esa era yo. Pero lo que no esperaba era que mi hija, mi propia hija, comenzara a preguntarme lo mismo. ¿Por qué no puedo tener 2 mamás?, preguntó un día. Papá dice que no te importa, y ella siempre está ahí para mí. Traté de explicarle que no era tan simple, pero a su edad, era difícil entender algo tan complicado. Me sentía sola en mi lucha por mantener mi lugar como su madre, mientras su padre y su nueva esposa hacían todo lo posible por empujarme fuera del cuadro. Con el paso del tiempo, la situación solo empeoró. Mi hija pasó de estar emocionada por nuestras noches de películas y juegos de mesa a cancelarme a último minuto porque papá tenía algo más divertido planeado. Cada vez que la veía, sentía que había menos de la niña que conocí y más de alguien que había sido moldeado por su padre y su madrastra. Pero seguí adelante, porque ella era mi hija, y nunca iba a renunciar a ella. Las cosas empezaron a cambiar drásticamente cuando mi hija cumplió 12 años. La relación entre nosotras, que siempre había tenido altibajos, comenzó a desmoronarse de maneras que no podía controlar. Por más que tratara de mantener una conexión con ella, todo se sentía cada vez más distante. En ese entonces, mi hija empezó a pasar más tiempo con su padre y su esposa. Siempre encontraban una razón para extender los fines de semana. Estamos haciendo un proyecto escolar juntas o papá dijo que puedo quedarme porque tenemos un evento familiar. Yo intentaba no hacer un escándalo, porque no quería ser la madre que decía que no a todo, pero internamente, sentía como si me estuvieran robando a mi hija poco a poco. Recuerdo una conversación en particular que marcó un punto de quiebre para mí. Había preparado una cena especial porque sabía que ella estaba atravesando un momento complicado en la escuela. Quería animarla y que tuviera un espacio para hablar conmigo. Pero esa noche, llegó tarde, y cuando le pregunté por qué, me contestó con desdén, estábamos en un restaurante. No sabía que esto era importante. Ese comentario, dicho con toda la frialdad de un adolescente, me destrozó. Traté de explicarle cómo me sentía, pero no pareció importarle. Lo peor fue que empezó a idealizar a su madrastra de maneras que me hacían sentir invisible. Todo era sobre ella, cómo cocinaba, cómo se vestía, cómo la llevaba a lugares que yo ni siquiera podía soñar con visitar. Una vez, en medio de una discusión, me soltó algo que nunca olvidaré: ella me entiende más que tú. Fueron 7 palabras, pero se sintieron como un golpe en el estómago.
Las cosas llegaron a un punto crítico cuando su madrastra quedó embarazada. Aunque intenté mantenerme optimista y apoyar a mi hija durante esa transición, la dinámica familiar en la casa de su padre cambió drásticamente. Mi hija, que siempre había sido su prioridad, comenzó a sentir que estaba siendo desplazada. La vi luchar con esa inseguridad, pero en lugar de venir a mí, se aferró aún más a ellos, como si estuviera compitiendo por su atención. Un día, mi exmarido me llamó para decirme que estaban remodelando su casa para preparar la llegada de los bebés. Hasta ahí, todo sonaba normal. Pero luego soltó la bomba: estamos convirtiendo la habitación de nuestra hija en un espacio para los gemelos. Ella estará en el sótano, pero lo estamos decorando especialmente para que sea su propio lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija, quien había estado viviendo cómodamente en esa casa, ahora iba a ser relegada al sótano porque había 2 nuevos niños en camino. Cuando le pregunté cómo se sentía al respecto, me dijo que estaba emocionada, que el sótano sería como su propio apartamento. Pero sabía que estaba mintiendo. Lo veía en sus ojos. Ella solo quería agradarles, quería ser parte de esa nueva familia perfecta que estaban creando. Aún así, me dolió que no confiara en mí lo suficiente como para decirme la verdad. La situación empeoró aún más después de que nacieron los gemelos. Durante los primeros meses, mi ex y su esposa no querían que mi hija estuviera en la casa tanto como antes. Decían que necesitaban ajustarse a la nueva rutina, como si mi hija fuera una extraña que podía entrar y salir según su conveniencia. Intenté hablar con él, decirle que esto estaba afectando a nuestra hija, pero siempre tenía una excusa. Ella está bien, decía, como si eso resolviera todo. Cuando finalmente la dejaron volver, su actitud hacia mí cambió por completo. Era como si el poco vínculo que nos quedaba hubiera desaparecido. Ella empezó a ser más distante, más crítica. No había nada que yo pudiera hacer que fuera suficiente. Si le ofrecía ayuda con su tarea, me decía que no sabía lo suficiente. Si intentaba planear una salida, encontraba alguna razón para cancelarla. Pero lo peor fue cuando comenzó a usarme como una especie de excusa para justificar cualquier cosa que no saliera bien en su vida. Es tu culpa que papá y mamá, refiriéndose a su madrastra, se estresen conmigo, me dijo una vez, después de que tuve que intervenir para que no la dejaran como niñera permanente de los gemelos. Mi intención había sido protegerla, pero ella lo vio como un ataque directo. Por más que intenté explicarle que mi prioridad siempre sería su bienestar, todo lo que escuchaba era como su padre y su madrastra eran los únicos que realmente la entendían. Y aunque intenté no tomarlo como algo personal, era difícil no sentir que estaba perdiendo a mi hija. Durante esa época, pasaba noches enteras llorando, preguntándome qué había hecho mal. ¿Fui demasiado estricta? ¿No la escuché lo suficiente? ¿Era culpa mía que prefiriera su otra familia? Cada vez que intentaba acercarme a ella, parecía alejarse más. Y luego, llegó el día en que dejó de llamarme mamá por completo. El día que dejó de llamarme mamá fue uno que jamás olvidaré. Había notado el cambio gradual en su forma de referirse a mí. Pasó de mamá a mi nombre de pila, algo que empezó como un simple experimento adolescente, pero que poco a poco se volvió permanente. Al principio, lo dejé pasar, pensando que era una fase. Me dije a mí misma que no valía la pena discutir por algo tan pequeño. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no era una fase. Era su manera de distanciarse emocionalmente de mí. Un día, cuando estaba en mi casa, le preparé su plato favorito para cenar. Había pasado horas cocinándolo, esperando que pudiéramos disfrutar juntas de una noche tranquila. Cuando llegó a casa, vi cómo su rostro se torció en una expresión que nunca había visto antes. Gracias, pero ya comí en casa de mamá, dijo con total indiferencia. Esa palabra, dicha con tanta facilidad, me dejó paralizada. Ella no estaba hablando de mí. Estaba hablando de su madrastra. Intenté mantener la calma. Le pregunté cómo había estado su día, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Esa noche, después de que se fue a dormir, me encerré en el baño y lloré. Fue un llanto profundo, desgarrador, el tipo de llanto que no puedes contener aunque lo intentes. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hija dejó de verme como su madre? El distanciamiento solo creció a partir de entonces. Cada vez que trataba de iniciar una conversación, se convertía en una discusión. Si le pedía que hiciera algo tan simple como recoger su habitación, me respondía con un comentario sarcástico: eso no es algo que mamá me haría hacer. Si le recordaba que tenía tareas pendientes, se quejaba de que yo era demasiado estricta, que no era como su otra familia. No importaba lo que hiciera, siempre estaba mal. Fue alrededor de este tiempo cuando su padre y su madrastra empezaron a insinuar algo que nunca pensé que escucharían mis oídos. En una reunión de custodia, que inicialmente había sido convocada para discutir un cambio en los horarios de visitas, mi exesposo dejó caer una idea que me dejó sin aliento: hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos si Tara pasa más tiempo con nosotros. Se siente más cómoda aquí. Me quedé helada. Intenté mantener la compostura, pero mi voz temblaba cuando le respondí:
¿Están sugiriendo que ella se mude con ustedes a tiempo completo? Mi ex marido sonrió, como si estuviera haciendo una oferta razonable. No queremos forzarte a nada, pero creemos que sería lo mejor. Dani ya hace tanto por ella, y, bueno, tú pareces estar ocupada con el trabajo. Fue como si me hubieran golpeado en el pecho. Esa misma noche, hablé con mi hija sobre la conversación. Le pregunté qué opinaba, esperando, rogando, que me dijera que quería quedarse conmigo. Pero en lugar de eso, me miró fijamente y dijo, creo que sería mejor para todo. Estoy más feliz allí. Esas palabras me dejaron sin aliento. Por más que intenté razonar con ella, explicarle que yo siempre estaría para ella, que la amaba más que a nada en el mundo, ella ya había tomado una decisión. No había nada que pudiera decir para cambiar su opinión. El proceso de hacer el cambio oficial fue rápido, más rápido de lo que pensé que sería. Sentí como si estuviera firmando un contrato que confirmaba que mi hija ya no era mía. Aunque la custodia seguía siendo técnicamente compartida, en la práctica, ella pasó casi todo su tiempo con su padre y su madrastra. Yo me convertí en un espectador de su vida, alguien a quien visitaba de vez en cuando, más por obligación que por deseo. Los meses que siguieron fueron los más solitarios de mi vida. Me di cuenta de que no tenía a nadie con quien hablar sobre esto. Mis amigos intentaron consolarme, pero no podían entender el dolor que sentía. Es un tipo de pérdida que no puedes explicar con palabras. No es como una ruptura o una muerte, es una herida abierta que nunca deja de doler, porque la persona que amas sigue ahí, pero actúa como si tú no existieras. A medida que el tiempo pasaba, traté de seguir adelante. Me sumergí en mi trabajo, intenté enfocarme en mi bienestar. Pero cada vez que veía una foto de mi hija en las redes sociales, sonriente junto a su nueva familia, sentía que me estaba destrozando por dentro. Me dolía, pero nunca dejé de amarla. Pasaron años sin que nuestra relación mejorara. Las llamadas de mi hija se volvieron cada vez más esporádicas, hasta que finalmente se detuvieron por completo. Las pocas veces que traté de contactarla, ya sea para saludarla en su cumpleaños o preguntarle cómo estaba, me encontré con respuestas frías y monótonas, como si estuviera hablando con un extraño. Fue doloroso, pero aprendí a aceptar que esta era la realidad de nuestra relación. Me refugié en mi trabajo y en nuevas amistades. Con el tiempo, conocí a alguien especial. Al principio, me resistí a la idea de dejar entrar a alguien en mi vida. Mi corazón aún estaba roto por la distancia con mi hija, y me sentía culpable de siquiera pensar en encontrar felicidad en otro lugar. Pero esta persona, llamémosle Henry, fue paciente, comprensivo, y lo más importante, me hizo sentir que valía la pena volver a intentarlo. Henry me ayudó a ver que no podía culparme por las decisiones de los demás, incluso si esas decisiones venían de mi propia hija. Poco a poco, construimos una vida juntos, y por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentirme feliz. Aunque mi hija seguía distante, encontré un equilibrio emocional que nunca pensé posible. Mi mundo ya no giraba completamente alrededor de ella. Y entonces, de la nada, llegó esa llamada. Era una tarde cualquiera. Estaba en mi oficina, revisando correos, cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco. Habían pasado años desde que escuché su voz. Dudé por un momento, pensando que quizá era un error, pero finalmente contesté. Hola. Su voz era igual a como la recordaba, pero había algo diferente en su tono. Parecía nerviosa, como si no supiera cómo empezar la conversación. Hola, solo quería saber cómo estás, dijo, como si fuera una conocida casual en lugar de mi hija. Mi mente estaba llena de preguntas, pero me obligué a mantener la calma. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Lo que siguió fue una conversación incómoda, llena de pausas largas y frases cortas. Me contó que estaba comprometida, que había encontrado al amor de su vida y que estaban planeando una boda. A medida que hablaba, mi corazón se llenaba de emociones encontradas. Por un lado, estaba feliz de saber que mi hija estaba construyendo una vida para sí misma. Por otro lado, no podía ignorar el hecho de que esta era la primera vez en años que se comunicaba conmigo, y lo hacía como si nada hubiera pasado. Finalmente, después de unos minutos, llegó al punto de la llamada. Bueno, quería hablar contigo sobre algo importante, dijo, dudando. Sé que no hemos hablado mucho, pero quería pedirte algo. Mi estómago se hundió. Sabía que esto no era solo una llamada de cortesía. Me explicó que su padre estaba pasando por dificultades financieras y que su madrastra no estaba dispuesta a ayudarla con los costos de la boda. Sé que estás haciendo bien ahora, dijo, refiriéndose a mi relación con Henry y nuestro éxito profesional. Y pensé que tal vez podrías ayudarme a pagar por la boda. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Después de años de ignorarme, de elegir a su madrastra sobre mí en cada oportunidad, ahora me buscaba porque necesitaba dinero. No podía evitar sentirme usada. Pero, al mismo tiempo, ella seguía siendo mi hija. Por mucho que me doliera su indiferencia pasada, una parte de mí quería ayudarla, quería creer que esta era una oportunidad para reconstruir nuestra relación.
Entiendo que quieras tener una boda hermosa, dije finalmente, tratando de mantener la compostura. Pero no puedo evitar preguntarme por qué me estás pidiendo ayuda ahora. Han pasado años desde que hablamos, y, bueno, no estoy segura de cómo encaja esto en todo lo que ha pasado entre nosotras. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, habló: sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotras, pero eres mi madre. Pensé que querrías ayudarme. Su tono tenía un matiz de reproche, como si yo fuera la que había fallado. Respiré hondo, intentando no dejar que la frustración se apoderara de mí. Siempre te he querido, y siempre lo haré. Pero necesito tiempo para pensar en esto. Colgué la llamada sintiéndome más confundida que nunca. Parte de mí quería ayudarla, demostrarle que, a pesar de todo, todavía podía contar conmigo. Pero otra parte de mí sabía que esto no era lo correcto. No se trataba del dinero, se trataba del principio. Después de todo lo que había pasado, ¿realmente quería empezar esta nueva etapa con ella bajo estas circunstancias? Esa noche, hablé con Henry sobre la llamada. Él fue directo: no puedes dejar que te use solo porque siente que estás en una posición mejor ahora. Tienes que protegerte, porque nadie más lo hará. Sus palabras resonaron en mí. Sabía que tenía razón, pero tomar una decisión no iba a ser fácil. Pasé días pensando en qué hacer. Finalmente, me senté frente a mi computadora y le escribí un mensaje largo y honesto, explicando cómo me sentía y por qué no podía simplemente pagar su boda como si nada hubiera pasado. Lo envié con el corazón en la garganta, sabiendo que podría significar el final definitivo de nuestra relación. Envié el mensaje con un nudo en el estómago, repasando cada palabra mientras lo escribía. Intenté ser lo más honesta y compasiva posible, pero también sabía que debía poner límite. Este fue el mensaje que le mandé. Querida hija, me alegró mucho recibir tu llamada después de tanto tiempo. Saber que estás bien y que has encontrado a alguien con quien compartir tu vida es una noticia maravillosa. Siempre he deseado lo mejor para ti, y escuchar que estás planeando una boda me llena de emoción. Sin embargo, debo ser honesta contigo. Han pasado muchos años desde que decidiste distanciarte de mí. Nunca dejé de amarte, pero también he tenido que aceptar que nuestra relación cambió de maneras que nunca esperé. El vacío que dejó tu partida no ha sido fácil de superar, y aunque he hecho todo lo posible por seguir adelante, esas heridas aún están ahí. Entiendo que ahora estás buscando mi apoyo para tu boda, pero no puedo ignorar lo que ha sucedido entre nosotras. No es cuestión de dinero, se trata de lo que representa esta situación. No puedo simplemente pretender que todo está bien y ofrecerte mi ayuda financiera sin antes abordar el dolor y la distancia que han existido entre nosotras durante todos estos años. Me encantaría hablar contigo más a fondo, escuchar cómo te sientes y trabajar en reconstruir nuestra relación, si eso es algo que también deseas. Pero pagar tu boda no es algo que pueda hacer en este momento. Espero que puedas entender mi decisión. Siempre serás mi hija, y siempre desearé lo mejor para ti. Con amor. Mamá. Después de enviar el mensaje, pasé días mirando el teléfono, esperando su respuesta. Tenía la esperanza de que lo entendiera, de que este fuera el inicio de un diálogo que nos ayudara a sanar. Pero la respuesta que llegó fue todo lo contrario. Me escribió un mensaje corto, casi frío. Ya sabía que no me ibas a ayudar. Siempre has sido egoísta, solo piensas en ti misma. Por eso papá y mamá siempre han sido mejores. No necesito tu dinero ni a ti. Espero que puedas seguir con tu vida, porque yo ya lo hice hace años. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo como cada una era como un cuchillo que se clavaba más profundo. Su rechazo era definitivo, y su elección de palabras era brutal. No intentó ocultar su desprecio ni su resentimiento. En un instante, sentí que todo lo que alguna vez habíamos compartido se desvanecía. Lloré durante horas esa noche, abrazada a Henry, quien me consoló en silencio. No me dijo que todo iba a estar bien, porque sabía que no lo estaría, al menos no por un tiempo. Pero me recordó algo importante: esto no es culpa tuya. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenía. Su rechazo no define tu valor como madre ni como persona. Con el tiempo, esas palabras comenzaron a asentarse en mi corazón. Me di cuenta de que había hecho todo lo posible por mi hija, incluso cuando ella había elegido apartarme de su vida. No podía obligarla a quererme, pero sí podía decidir cómo reaccionar ante su rechazo. Podía elegir seguir adelante.